Ese mismo estilo de predicación, por decirlo así, es mi estilo favorito, es el que yo prefiero. Ustedes saben que les he compartido mucho que a mí me gusta autoanalizarme, que me gusta mirarme por dentro espiritualmente, ver lo que estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cómo puedo mejorar las cosas. Me gusta que el Señor me redarguya. Y por eso predico mucho desde este contexto, de que hay que trabajar, de que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, de que no podemos sentarnos ahí sin hacer nada, que tenemos que estar activos en la fe activa, si se recuerdan. Eso para mí es de primordial importancia y lo comparto la mayoría de las veces que tengo la oportunidad de predicar desde el púlpito, porque así me siento yo. Yo necesito eso y lo comparto con ustedes. Así es que pues, en realidad no hay que pedir disculpas, es una verdad bíblica lo que se está hablando. Ahora, hoy voy a hacer algo diferente, no lo típico, ¿verdad? Hoy voy a darles la otra cara de la moneda. Esa canción que acabamos de cantar refleja exactamente de lo que vamos a hablar hoy. En la mayoría de las iglesias de sana doctrina se predica mucho más sobre el amor incondicional de Cristo, el perdón de Cristo, el pago que Él tuvo que hacer en la cruz por nosotros. Y esto es tremendo, es lo que se debe hacer, quizás más que lo otro, ¿verdad?, que acabo de mencionar. Y esto es lo que prevalece más en los mensajes. Y hoy vamos a predicar, a hablar de ese amor de Cristo de una manera contundente, creo yo, utilizando tres parábolas que el Señor nos da, reflejando el hecho de que el Señor, Dios, Cristo Jesús, nos persigue al pecador, al que no se ha arrepentido, a ese es el que persigue. Las 99 están allá en el redil, ya esas en algún momento Él las persiguió y las trajo. Y sigue persiguiendo a los que todavía faltan. Y esta palabra perseguir no es así de perseguir a la ligera. Es con un amor intenso, es con un amor incalculable, es con un amor que no podemos entender. Esa canción refleja exactamente lo que les quiero decir. Derrumba cualquier pared, escala cada montaña, lo que sea necesario hacer para salvar al pecador, mis amados. Y esa clase de amor que no lo entendemos es lo que vamos a hablar hoy. ¿Okay? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 15 y vamos a empezar con los primeros 2 versículos. Vamos a ir leyendo poco a poco, no voy a leer una escritura como normalmente hago y después explicar por qué hay que hacerlo así, para dar el trasfondo y el contexto correcto. Estamos en el último mensaje de la serie de las parábolas y vamos a terminar con 3 parábolas. No las vamos a dar detalladamente, no tenemos el tiempo, porque todas estas 3 parábolas, las 3, apuntan al mismo hecho. Hay que agruparlas bajo el mismo concepto bíblico, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a dar primero son estos primeros 2 versículos en el capítulo 15 de Lucas, y esto nos va a decir claramente por qué el Señor dice estas parábolas, ¿ok? Estas 3 parábolas. Así es que en Lucas 15, 1 y 2 dice: todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Hasta ahí. Ese es el trasfondo de las parábolas, mis amados. Jesús recibiendo a los publicanos y a los pecadores, y los fariseos y escribas murmurando.
diciendo, mira, este se junta con los pecadores. Si verdaderamente fuera profeta, no se juntaría con los pecadores. En forma despectiva, en forma de crítica. Ese es el trasfondo de estas tres parábolas que vamos a dar. Entonces, primero, notemos los 4 grupos que están ahí presentes. Se dividen en 2 categorías. Los publicanos, como sabemos, eran cobradores de impuestos, trabajaban para el gobierno romano, ¿eh? Y el gobierno romano lo único que le interesaba era cobrar sus impuestos y les decían, ustedes cobren y nos dan a nosotros lo que nos toca. Si cobran de más, se lo echan al bolsillo. Y eso era exactamente lo que hacían, ¿verdad? Y eran considerados los peores de los pecadores, porque eran judíos que trabajaban para el gobierno romano, ¿ok? Entonces, tenemos 2 publicanos famosísimos en la palabra. Uno de ellos es Mateo, que escribió el Evangelio de Mateo. Era un cobrador de impuestos, un publicano, un pecador, y lo dejó todo para seguir al Señor. ¿Okay? El segundo es Zaqueo. ¿Se acuerdan de la historia de Zaqueo? Que después de su encuentro con el Señor, dijo, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más los defraudados. Y el Señor dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Amén. Entonces, eso sucedió porque el Señor lo persiguió, lo fue a buscar. Zaqueo, baja de ahí, de ese árbol, que hoy voy a cenar contigo en tu casa. Por eso fue que Zaqueo fue salvo, mis amados. El reconocimiento de nuestra condición es lo que nos lleva a Cristo. Repito, el reconocimiento de nuestra condición es lo que nos lleva a Cristo. El que reconoce que es pecador, lo reconoce. Fíjense, esa palabra es importante porque hay personas que los reconocen, entre comillas, y no hacen nada. Pero el que lo reconoce de verdad y se arrepiente, eso es lo que nos lleva a Cristo, mis amados. ¿Por qué los publicanos y pecadores eran atraídos a Jesús? ¿Por qué, mis amados? Porque Jesús les ofrecía y les ofreció y nos sigue ofreciendo esperanza. El mensaje de esperanza. No hay rechazo al pecador, solo hay misericordia y amor. Es como ellos, me imagino a los publicanos y los pecadores diciendo, mira, este profeta que vino de Galilea, este Jesús, tiene un mensaje de esperanza para nosotros. No nos rechaza como nos rechazan los otros. No nos llama perros. Tiene un mensaje de amor, nos recibe, come con nosotros, comparte el pan con nosotros. Vamos a escucharlo. Ese es el pecador que reconoces que es pecador. ¿Ok? Entonces, los fariseos y los escribas era el otro grupo que estaba allí. Los fariseos eran parte de una secta religiosa de ese tiempo que se distinguían, según ellos, por observar estrictamente la ley judía escrita y la ley judía tradicional. Hay una ley judía tradicional, tradiciones que ellos mismos pusieron ahí, que Jesús les habla y los critica por eso. Ustedes han inventado tradiciones que no están en la ley y obligan a la gente, los cargan a hacer cosas y los llenan de cargas por tus tradiciones y violan la ley con esas tradiciones. Pues estas personas eran los que eran expertos en esta ley tradicional y la ley escrita, ¿verdad? Y los escribas eran los que copiaban la ley, los rollos de la ley, copiaban las escrituras y eran los que cuidaban estos rollos y los mantenían, ¿verdad? Un tiempo más tarde a los escribas se les reconocía más como teólogos expertos en la ley, ¿verdad? Entonces, hay un contraste aquí entre los publicanos y pecadores y los escribas y fariseos. Los publicanos, los pecadores se juntan para oír el mensaje de esperanza del Señor. Los fariseos y escribas se juntan ¿para qué? Para criticar, para murmurar. ¿Okay? Buscando que Jesús cometiera un error para atraparlo. ¿Cuántas veces, mis amados, leemos en la Escritura
que lo trataron de engañar, de atrapar, porque nosotros somos los expertos en la ley. Si lo hacemos caer en algo en la ley, ya le decimos al pueblo, ves, este no es profeta, nada. ¿Ok? ¿Cuántas veces? Muéstranos una señal, le dijeron, como si la resurrección de Lázaro no hubiera sido señal suficiente, ¿verdad? Le hablaron del divorcio, que si es lícito, que Moisés nos dio carta de divorcio, que si es lícito pagar impuestos al César. La mujer adúltera acaba de ser sorprendida en adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. Así. Pues aquel que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. No pudieron, mis amados. El enfoque principal de los fariseos durante todo el ministerio de Jesús fue hacerlo caer. Y como no pudieron, dijeron, tenemos que deshacernos de él. Con este hombre no podemos. ¿Okay? Criticando todo el tiempo, buscándole fallas, buscándole faltas. ¿Okay? Obviamente todo esto era parte del plan divino. A Dios no le sorprende nada, ¿verdad? Y entonces aquí vemos también que el enemigo desde el principio de la creación ha querido destruir y anular este plan de Dios. Desde el jardín del Edén, mis amados, el enemigo está tratando de engañar, tentándonos, tratando de hacernos caer. Y eso sigue hasta hoy en día y seguirá hasta que el Señor venga. Desde el principio. ¿Okay? Entonces, los fariseos son parte o fueron parte del plan del enemigo. Ustedes son hijos de su padre el diablo, le dijo Jesús a ellos. ¿Okay? Y no se disculpó. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno, mis amados? Ya los corazones, como dije la vez pasada, de estos hombres ya estaban entenebrecidos, endurecidos, no había vuelta atrás. No había vuelta atrás. ¿Okay? Así es que estas personas han sido parte del plan del enemigo desde el principio también. ¿Okay? La ironía aquí es tremenda, mis amados, porque cuando criticaban a Jesús diciendo, este se junta y recibe a los publicanos y pecadores, lo que estaban haciendo en realidad es predicando las buenas nuevas. Pues sí, se junta y recibe a los pecadores. Gloria a Dios. Estaban predicando las buenas nuevas y ellos ni lo sabían. Pero la actitud de su corazón no era la correcta. Lo hacían en términos de crítica, ¿verdad? Jesús recibe a los pecadores, compartió del mismo plato con ellos, compartió el pan con ellos, convivió con ellos, se identifica con ellos y hoy en día es igual, mis amados. No hay diferencia. Gracias, Señor, por esto, porque Él hizo y lo sigue haciendo y hay esperanza para cada pecador, mis amados. El pecador que reconoce lo que es, encuentra la solución en Cristo. Cristo les da esperanza y una esperanza certera, no ilusoria, como hemos dicho, ¿ok? Ahora, el que reconoce que no es pecador, que es bueno, que no necesita un salvador, es orgulloso. Y así como los fariseos, que se creían buenos, como todos sabemos, porque supuestamente servían a Dios. Fariseos ciegos, le dijo Jesús, limpien primero lo de adentro. ¿Okay? Hoy en día hay muchos que se creen igual. Y no solamente son personas que vienen a la iglesia o le sirven a Dios. De hecho, someto que la mayoría no es así. La mayoría dice, yo soy bueno, yo no hago nada malo. Si Dios existe, Él me va a recibir, porque Él es justo. Yo no hago ninguna obra mala, pero yo no necesito un salvador. No necesito un salvador. Porque bajo toda norma humana, bajo todo estándar humano, yo soy bueno. Y estas mismas personas son los que critican a Jesús. Sí, Jesús, un buen profeta. Sus enseñanzas son muy bonitas. ¿Okay? Pero Él no es Dios. Yo no lo necesito. Y lo rechazan, creyendo que son buenos. Y lo critican de esta manera. ¿Okay?
no le dan el título correcto a nuestro Salvador. Entonces, ¿cuál debió haber sido la reacción correcta de los fariseos? Bueno, pues simple y sencillamente regocijarse al ver tantos pecadores arrepintiéndose. Y ese es el punto de estas tres parábolas que vamos a ver. ¿Ok? Hay que regocijarse cada vez que un pecador venga y se arrepienta, mis amados. Y nosotros lo tenemos que hacer también. ¿Ok? Pero mientras más se arrepentían, que muchos vinieron en el bautismo de Juan, más furiosos se ponían los fariseos. El famoso pastor Chuck Smith, fundador del movimiento de la Iglesia Calvario, ustedes saben el impacto mundial que ha tenido este movimiento, que empezó en los años 60, cuenta su experiencia con los hippies de los años 60, cómo venían cientos y cientos de ellos a encontrarse con Jesús, mis amados. Y él viajaba por todo el país, evangelizando, proclamando las buenas nuevas, recibiendo a los pecadores, mis amados. Y venían estos hippies que, como ustedes saben, bueno, algunos que tienen más o menos por ahí mi edad, no sé, eran unas personas que vivían en un libertinaje tremendo. Sexo, droga, rock and roll y todas estas cosas. Peace and love, amor y paz, haz lo que te quiera. No respetes a nadie que sea más viejo de 30 años, decían ellos. No respetes la autoridad. Eso es lo que está pasando hoy en día, de hecho. ¿Okay? Y este señor, Dios lo utilizó de una manera tremenda. Y estas personas venían cientos y cientos y cientos y se convertían al Señor. Y cuenta él, decía que muchos pastores lo llamaban. Oye, echó tremenda cosa. Vi las fotos de los bautismos en la playa de cientos y cientos de personas. Gloria a Dios. Y después decían, pero ¿cuándo se van a cortar el pelo? ¿Me explico? La crítica, la murmuración. ¿Okay? Oye, qué bueno que sí, te estás recibiendo en tu iglesia tremenda. Sí, pero las mujeres usan pantalones ahí, no debes decirle que no usen pantalones. O que no, mira, esos tatuajes ahí, cúbretelos. La crítica, mis amados. Mira, ese tipo ahí vino a Cristo y todavía fuma cigarros. No, está pecando. Mis amados, el regocijo debe ser única y exclusivamente por el arrepentimiento del pecador. Lo que haya que cambiar después no nos toca a nosotros, le toca a Dios. Le toca a Dios. Okay. No debemos juzgar a nadie, sino más bien apoyarlos en la fe. Viene un pecador arrepentido, lo recibimos tal y como es. Tatuado o no tatuado, fumando o no fumando, lo que sea. Lo importante es que se arrepienta, ¿okay? Y siga en la fe de Cristo. No murmurar detrás de esto. Entonces, tres parábolas que se enfocan en este mismo punto del regocijo que hay en el pecador que se arrepiente. Como dije, no las vamos a cubrir en detalle, pero la vamos a agrupar en este enfoque principal. Entonces empezamos en Lucas 15, versículo 3, la parábola de las 99 ovejas. Le pedí a mi hermano David que cantara esa canción exclusivamente. Él no sabía de lo que yo iba a hablar. ¿Okay? Y la cantó esta mañana. Yo le dije, ¿la tienes ahí en español? Pues vámonos. Porque es exactamente lo que vamos a decir hoy. Entonces, termino con el versículo anterior, el versículo 2, dice la murmuración de los fariseos. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, continúa ahí el versículo 3, Jesús le contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone en sus hombros y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido.
les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por las 99 justos que no necesitan arrepentirse. Recuerden el enfoque, el contexto, la murmuración de los fariseos, y ahí empieza Jesús. Y dice esta parábola. ¿Okay? La oveja perdida obviamente se refiere al pecador. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo estamos perdidos. En Mateo 18, 21 y 22 nos dice el Señor: otros de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué significa esto, mis amados? ¿Qué significa esto? Yo quiero seguirte, Señor, pero déjame ir a enterrar a mi padre. Aquí hay dos muertos. El padre que se murió y los muertos en el espíritu que lo iban a enterrar. No, esa gente está muerta en el espíritu. Deja que los muertos entierren a los muertos. Sin Cristo estamos perdidos. La oveja perdida es el pecador, que sin Cristo está perdida, está muerto espiritualmente. En Juan 5:25 dice el Señor, de cierto les digo, la hora viene y ya llegó. La hora viene y ya llegó. Estaba ahí cuando el Señor estaba ahí. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. El pecador que se arrepiente es el que oye la voz del Señor. ¿Okay? Al encontrarla es cuando el pecador se arrepiente. Ese es el punto donde el pecador llega al arrepentimiento genuino. Noten que dice hasta encontrarla. Por eso me fascina esa canción. Que si escala las montañas, las derrumba las paredes. No es una cosita de que Jesús está buscando así como que déjame ver si lo veo por ahí. No, mis amados, es una persecución que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Okay? Hasta encontrarla. Esto es una búsqueda apasionada y hace todo lo posible para encontrarla. ¿Qué es lo que pasa aquí, mis amados? Que nosotros somos los que nos escondemos. Nosotros somos los que no quieren que Jesús nos encuentre. Obviamente, esto es un retrato, ¿verdad? Jesús sabe dónde estamos todos nosotros. Jesús sabe lo que hay en nuestros corazones en todo el tiempo. Pero esto es una retórica que el Señor utiliza. Yo te estoy persiguiendo. Te estoy buscando. Ven. Nosotros somos los que tenemos que contestar eso. ¿Okay? Aquí. Agárrate de mi mano. Nosotros somos los que corremos para el otro lado. El pecador que se arrepiente se agarra de la mano del Señor. Dios no quiere que nadie perezca. En 2 de Pedro 3:9 lo hemos leído varias veces. El Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Por eso nos persigue, mis amados. ¿Okay? Y cuando la encuentra, dice la parábola, se pone ¿qué? Gozoso. Gozoso, ese es el punto. Regocijarnos al pecador que se arrepiente. En Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha de Dios. Por el gozo puesto delante de él, ¿de qué? De ver al pecador arrepentido, mis amados. Fue a la cruz. Fue a la cruz. Yo no lo puedo explicar esa clase de amor. No creo que ningún ser humano la pueda explicar. ¿Okay? Por el gozo puesto delante de él. En el Salmo 8, 3 y 4, cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Esa pregunta me la hago yo muchas veces. ¿Quién soy yo para que tú me des esta bendición, Señor? ¿Quién soy yo para que tú me hayas rescatado, para que ya me hayas buscado como buscaste a la oveja perdida? ¿Quién soy yo? No soy nada. No soy nada.
Pero así es. Él nos busca y nos persigue. Nos busca, nos persigue con pasión, con amor, porque Él no quiere que nadie perezca. El amor de Cristo por el pecador es parte de la esencia de Dios. Dios es amor, como hemos visto, y muchos lo toman como un atributo, y está correcto, pero es más que un atributo, es lo que Él es, por definición. Dios es amor, ¿ok? Y por el beneplácito de su voluntad, dice la palabra, ¿ok? Se hizo siervo, no tomó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, vino a servir y sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Eso está en Filipenses capítulo 2, ¿ok? Por el beneplácito de su voluntad, en Efesios 1, de 7 al 9. Dice, en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y conocimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Por qué Él hace esto? Pues por su beneplácito, por su voluntad. Es la explicación que podemos dar. No podemos ser como los niños que siguen preguntando ¿por qué? Pero ¿y por qué su voluntad? Yo no sé, ¿verdad? Y eso es amor, mis amados. Eso es amor. Entonces después continúa que encuentra la oveja, se arrepiente el pecador y ¿qué? Y la carga en sus hombros, mis amados. Esto es tremendo. La carga en sus hombros. No solamente la encuentra, sino se la echa a sus hombros y la lleva al rebaño. Por todo el camino, mis amados. Cristo llevó en sus hombros todos nuestros pecados, mis amados. En Primera de Pedro 2, 24 y 25, escuchen bien este versículo, por favor. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ¿qué? Como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto a pastor que cuida de sus vidas, mis amados. Esto también lo podemos ver en Isaías 53, ¿okay? Que Él se hizo pecado, cargó con nuestros pecados, por sus llagas fuimos sanados. No tiene que ver nada con estar enfermo. La gente lo utiliza este versículo, sí, por sus llagas fuiste sanados. No, sanados del pecado, mis amados. Eso es lo que significa ese versículo en Isaías. Por lo que Él sufrió, Él cargó nuestros pecados. El que no conoció pecado se hizo pecado y nos sanó, nos persiguió, nos encontró, nos cargó y nos llevó al rebaño de salvación donde hay pastos verdes y aguas de reposo. Amén. Ok, entonces, el amor de Cristo es incuestionable, incalculable, inigualable, y póngale usted el adjetivo que le quiera poner ahí. Tal conocimiento es demasiado alto para mí, no lo puedo entender, como dice el salmista en el Salmo 139. Hay gozo en el cielo cada vez que uno se arrepiente. Así es que presumo que todos los días hay fiesta en el cielo, mis amados. Porque en el mundo entero presumo que por lo menos una persona viene a Cristo todos los días. Por lo menos una. Y lo que hace falta es uno. Así es que cuando lleguemos allá, si el Señor no ha venido, vamos a estar fiestando todos los días. ¿Ok? Ahora, recuerden aquí, en esta parábola, cada uno de nosotros, si usted tiene una relación genuina con Cristo Jesús, si usted le ha entregado su vida, lo ha declarado como dueño y señor de su vida, se ha arrepentido, verdaderamente arrepentido, está trabajando en la obra del Señor, dejándose ser transformado, haciendo las cosas que el Señor quiere que hagamos. Eso es un verdadero creyente. Recuerde esto, que una vez usted fue una oveja perdida. Una vez usted fue una oveja perdida. Y había 99 allá. Y el Señor vino y lo rescató y lo llevó allá. Ahora somos de las 99. Y esperamos con regocijo que lleguen las otras. Amén. Entonces, inmediatamente después de esta parábola, sigue la otra. Esto es como así, una detrás de la otra, rapidito.
En el versículo 8, empiezo con el 7 para darle flujo. Dice Jesús en la parábola de las ovejas: les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. Y empieza ahí: o qué mujer, si tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla. Y cuando la encuentre, se reúne a sus amigas y a sus vecinas y le dice: alégrense conmigo. Somos nosotros, de las 99. Nos alegramos con el Señor, porque he encontrado la moneda que se me ha perdido, o que se me había perdido. Yo les digo a ustedes, fariseos, que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, mis amados. ¿Okay? De nuevo, aquí el énfasis es que la respuesta natural de encontrar a un pecador que se arrepiente es gozo, no es crítica, no es murmuración. ¿Ok? El pecador que se arrepiente es encontrado, recibido por Dios con los brazos abiertos, con gozo y con júbilo. Así es que mientras la gente aquí está murmurando cuándo se van a cortar el pelo, los ángeles están fiestando en el cielo, mis amados. Y así debemos hacerlo nosotros también. La fe cristiana es la única que predica esto, que es Dios extendiendo la mano hacia nosotros. Todas las otras, sin excepción, mis amados, es qué podemos hacer para ganarnos el cielo. La de nosotros no. Es Dios, no tienes que hacer nada, ven, agárrate de mi mano, es lo único que tienes que hacer. Eso es todo. Dios rescatando al hombre, no el hombre ganándose el favor de Dios. Y aquí pasamos a la última parábola, que es la parábola del hijo pródigo. No la vamos a leer porque es larguita, ¿verdad? Pero sí vamos a disectarla un poquito. En esta parábola del hijo pródigo, todos conocen la parábola del hijo pródigo, ¿verdad que sí? Tenemos que, voy a volver a enfatizar el retrato aquí. ¿De qué está hablando Jesús? Le está contestando la murmuración de los fariseos, ¿okay? Que no se están regocijando porque están viniendo muchos pecadores arrepentidos a Jesús, así como fueron también al bautismo de Juan, ¿okay? Ahora, esta parábola del hijo pródigo, hay infinidad de mensajes, alabanzas y todas estas cosas que he oído mucho, fantásticos mensajes que la aplicamos mucho a nuestros hijos, al hijo pródigo que regresa, ¿verdad? Y la esperanza que tenemos todos, que todos nuestros hijos regresen al Señor. ¿Okay? Y está bien, definitivamente, no hay problema, eso nos anima, pero en realidad ese no es el enfoque de la parábola. El enfoque es el pecador que se arrepiente y el gozo que hay en ese arrepentimiento. ¿Ok? Estas tres parábolas muestran que hay algo que se perdió y se encontró. ¿Ok? La oveja, la moneda y el hijo que fue perdido y regresa. ¿Ok? ¿Y cuál es el resultado de encontrar eso que se perdió? Es regocijo y gozo total. No quejas ni condiciones impuestas por legalismos humanos. ¿Okay? Sí, bienvenida aquí, pero mujer, ahora no puedes usar los pantalones. Tienes que vestirte de esa forma. O mira, esa ropa que tienes está un poquito, no, aquí a la iglesia no puedes venir así. Qué bueno que te arrepentiste. Amados, no podemos hacer eso. ¿Okay? Lo que haya que cambiar, lo cambia el Espíritu Santo. ¿Okay? Jesús recibe a pecadores y cuando ese pecador venga, nunca nosotros debemos decir ninguna crítica de ese pecador. Ninguna. Debemos gozarnos, amados. ¿Okay? ¿Cómo que ese fulano se convirtió? Imposible. Imposible. ¿Cómo? Ya verás, eso es un teatro. Ya mismo vuelve a su vida pasada. Ya tú verás. En vez de regocijarnos, mis amados. Qué cosa tan tremenda. Pero los fariseos, pues, esto fue lo que hicieron.
reaccionaron, murmuraron. Entonces hay unas peculiaridades de esta parábola que quiero exponer rápidamente. En los versículos 11 y 12, Jesús dijo, empieza la parábola ahí, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre repartió los bienes. Esto es importante, mis amados, porque bajo la ley judía, cuando habían 2 hijos, 2/3 partes de la herencia le tocaba al mayor y 1/3 parte al menor. Ahora, en muchas ocasiones el padre dividía la herencia antes de morir, la dividía, pero no les tocaba a los hijos hasta que el padre no muriera. Esto es similar a un testamento, ¿verdad?, que hacemos nosotros hoy en día. Pero este muchacho tuvo el atrevimiento de decirle a su padre, dame mi herencia ahora, que me quiero ir. Entonces forzó al padre a dividir la herencia. El padre no estaba listo para dividirla, pero lo forzó. ¿Okay? Ahora, notemos que el padre lo hace. El padre le pudo haber dicho, vete de aquí, mocoso. Si tú quieres irte y vivir tu vida, arranca por ahí. Yo no te voy a dar ni un centavo. No, el padre se la dio. El padre se la dio. ¿Okay? Si no quieres vivir aquí en mi rebaño, está bien, vete, te voy a dar lo que te corresponde y vete. Entonces, en los versículos 14 al 16, después de malgastar la herencia, cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Este trabajo estaba prohibido bajo la ley judía. No está explícito en la palabra este segmento de la ley. Hay una escritura que se llama el Talmud. El Talmud, que es una escritura judía, donde es un compendio completo de todas las leyes, tradiciones y estatutos judíos, y ahí está escrito, que dice, maldito el hombre que trabaje alimentando a los cerdos. ¿Okay? Así es que hay un propósito por el cual Jesús está diciendo esta parábola, y este ejemplo en particular. El versículo 23 dice, pero el padre les dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esto es ya cuando el hijo se arrepiente, como todos saben, y vuelve. Aquí es bien importante el hecho de que el padre le dijo, pónganle calzado en sus pies. Porque bajo ningún concepto, nunca se les daba calzado a los esclavos, solamente a los hijos. Nunca. ¿Ok? El hijo, si se acuerdan, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno ya de ser amado tu hijo. Ni tan siquiera lo dejó terminar el padre y dijo, pónganle los calzados. Con gozo, mis amados. Lo recibió con gozo. Ese es el punto de la parábola. Un pecador arrepentido. ¿Okay? Aquí también Jesús entonces añade un poquito más y habla un poco sobre el otro hermano, el que se quedó afuera. Versículos 28 al 32. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó. ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos? Se enojaron, ¿verdad? Se enojó tanto que no quería entrar. Así es que su padre salió a rogarle que entrara. Fíjense esta cosa. Su padre salió a rogarle que entrara. No lo regañó. Tú también puedes entrar, ¿verdad? A pesar de que había murmuración. Pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo, pecador, que ha malgastado sus bienes con rameras y has ordenado a matar y ordenas a matar el becerro gordo para él. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo.
Pero era necesario, fíjense, era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado igual que la oveja. Esa es la razón. Tú estás aquí conmigo. Los fariseos siempre han estado con el Señor, pero no lo reconocieron como el Señor. Murmuraban igual que este. Si todo lo que tengo es tuyo, mis amados. Nosotros que somos de la 99, aquellos que somos de las 99. A lo mejor aquí hay alguien que todavía no es de las 99, pero no importa, muy contento que esté aquí. Nosotros, todo lo que el Señor tiene es de nosotros. Las riquezas de la gloria de Cristo nos pertenecen, mis amados. Al pecador no. Al pecador no le pertenece. Así es que no nos debemos quejar de eso. Este muchacho estaba molesto, tenía la misma actitud que los fariseos. Mi hermano malgastó tu dinero con rameras, es un pecador. ¿Y vas a hacer una gran fiesta cuando a mí nunca me has dado nada? Amados, es bien interesante que el padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, como mencioné. Ahora, el menor tomó su herencia y así que todo lo que sobró le tocó al mayor. Aquí hay un punto bien importante, mis amados. Los que hemos regresado, como mencioné, también nos hicieron fiesta en algún momento. Y tenemos ahora lo que sobró de la herencia, por decirlo así. Pero el pecador que no ha vuelto está desperdiciando su parte de la herencia. ¿Y cuál es la herencia del pecador? Ese es el punto que quiero recalcar aquí. La palabra dice, mis amados, que Dios hace salir el sol tanto para el justo y el injusto, que trae la lluvia temprana tanto para el justo como para el injusto, el aire, la creación tan hermosa. El injusto disfruta de lo mismo que nosotros. Esa es la herencia que Dios nos ha dejado. Y ellos están disfrutando de esa herencia, el pecador no arrepentido me refiero, al igual que la disfrutamos nosotros. Pero a nosotros ya tenemos el resto de la herencia, ellos no. Pero la disfrutan y ¿qué? La malgastan. Malgastan viviendo una vida de placer, vana, sin ningún propósito, en la carne. Están gozando muchísimo, me imagino. Pero están malgastando la herencia que el Señor les ha dado. Por eso es que cuando viene el arrepentido, nosotros no podemos murmurar. Señor, pero este malgastó la herencia y ahora lo vas a recibir así porque sí. Pues sí, si a mí me recibieron igual. Amén. Así es que ellos están malgastando la herencia que el Señor nos ha dado, esta bellísima creación, la naturaleza, bueno, lo que usted puede ver alrededor, lo bello de la creación, y llueve, y podemos cultivar, y podemos comer, y el pecador y el no pecador igual. Hemos oído sermones magistrales sobre esta parábola, mis amados. Magistrales. Pero lamentablemente rara vez se expone el punto verdadero de la parábola. La razón por la cual Jesús dijo esta parábola no es para mostrar que el Padre recibió al Hijo con gozo, es para mostrar cuán erróneos estaban los fariseos y los escribas en murmurar: este recibe a publicanos y pecadores. Ese es el propósito de la parábola, mis amados. Los fariseos, en forma despectiva, en forma de crítica, en vez de hacer esto, se debieron haber regocijados. Pues este es en sí el evangelio y las buenas nuevas. Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Amén. Ese es el evangelio. Hay que regocijarnos en esto. Y ese es el propósito de la parábola aquí. Entonces, quiero exponer ahora la definición de lo que es un pecador y hacer un contraste con el gradiente o grados de pecado. Porque yo creo que muchas veces leemos estas cosas, cosas poderosísimas en la palabra, y erróneamente, en mi opinión, fallamos, mis amados, a ver la realidad
contemporánea, moderna y práctica de cómo esto aplica a nosotros. ¿Okay? Y esto nos lleva a mirar estas cosas de una manera simple, simplística. ¿Okay? Déjeme explicar. Aquí hay dos puntos, hay dos lados, dos extremos, por decirlo así. Cuando leemos estas cosas, del lado del pecador que se arrepintió, ¿okay? Tendemos a pensar, nuestra mente nos lleva, ¿verdad? Ay, qué bueno que ese publicano se arrepintió, por ejemplo. Pues él robaba, le robaba a la gente y lo vemos así como que una persona que estaba en pecado tremendo, pero nunca nos ponemos nosotros en su lugar. Nunca. Ay, yo no haría eso. Imposible. Ah, ¿no? Pues como vimos cuando estuvimos estudiando los dones y la manera de vivir que Pablo nos habla ahí en Efesios, robar era una de las cosas que Pablo nos dijo que no hagamos. Y yo dije, bueno, si usted no roba, bueno, vamos a ver. Si usted ha llamado enfermo al trabajo y no ha estado enfermo porque quiere hacer otra cosa, dependiente de lo que sea, está robando. Si usted le pagan por 8 horas y trabaja 7, le está robando. ¿Okay? Si usted pone el cerito de más, como he dicho muchas veces, ahí en un número en los impuestos para que le devuelvan más, está robando. ¿Okay? Obtener cualquier servicio o bien ilegalmente, está robando. ¿Okay? ¿Cuántas personas no agarran los cupones estos de alimento y no los necesitan? Están robando. ¿Okay? Se nos hace difícil, es el punto que quiero exponer, vernos en el retrato del publicano pecador nosotros mismos. ¿Okay? El publicano que dijo, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. ¿Okay? O la mujer adúltera. Ay, qué bonita historia, se arrepintió esa mujer. Qué bueno. Pero nos vemos nosotros en ese retrato ahí. Nos vemos nosotros. El Señor dijo, has oído decir, no cometerás adulterio, pero si has deseado una mujer en tu corazón, eres adúltero. Pero no nos vemos como adúlteros. Esa es una perspectiva que quiero poner. La otra es del otro lado, de los fariseos. Tendemos a, ay, estos fariseos sí que eran unos hipócritas. ¿Cómo es posible que no hubieran reconocido a Jesús y lo hubieran tratado tan mal? Se nos hace muy fácil criticar esto también, ¿verdad? Pero nunca aceptamos que nosotros podemos también ser como fariseos. Nunca nos ponemos en los zapatos de los fariseos. Nunca nos imaginamos ahí en la muchedumbre gritando, crucifícalo, crucifícalo, ¿verdad que no? ¿Se nos imagina eso? ¿Okay? Bueno, los fariseos definitivamente eran hipócritas, ¿verdad? Pues les decían al pueblo lo que tenían que hacer y no lo hacían. Hay un versículo ahí en Mateo 23, 2 y 3, que Jesús dice, los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés o en la ley de Moisés, así es que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Ay, ¿y nosotros qué? ¿Decimos una cosa y hacemos otra? Se nos hace difícil ponernos en ese retrato. ¿Okay? El creyente, por ejemplo, tiene por mandamiento moral no negociable amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Y lo hacemos todo el tiempo? No, fallamos. ¿No nos hace eso hipócritas a nosotros también? Miren, yo soy igual de pecador que Hitler. Yo soy igual que pecador que el Chapo y sus secuaces que matan y roban. La definición de un pecador, mis amados. Yo soy igual de pecador que el adúltero, que el asesino en serie, del que viola. Yo soy igual de pecador. Igualdad de pecador. Todos somos pecadores. ¿Ok? No hay diferencia, como dije, porque si deseo a una mujer ajena en mi corazón, soy adúltero. ¿Ok? Pero no al mismo grado de pecado. Hay gradientes de pecado. Hay gradientes de pecado. Dios no va a darle la misma sentencia al que violó una niñita inocente que al que se robó un lápiz de su oficina, obviamente, ¿verdad? Pero ese no es el punto de Jesús en estas parábolas.
¿ok? El punto es demostrar que todos somos pecadores, ¿ok? No de establecer una regla de grados de pecados, que las hay, ¿ok? Que lo más importante es la salvación. Lo más importante es la salvación. Ese es el punto, ¿ok? Es como la parábola de los jornaleros que hemos hablado, ¿verdad? El que trabajó 1 hora, entró. El que trabajó 8 horas, entró. Pero entraron. ¿Okay? Ese es el punto. Todos somos pecadores. Todos, no hay excepción de personas. ¿Okay? En Juan 19:11, Jesús le dijo a Pilato esto, mis amados. Jesús le respondió: no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fue dada de arriba, pero mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti. Ahí sí está estableciendo un gradiente de pecado, un grado de pecado. Dios te dio autoridad sobre ti, sobre mí en esta situación, le dijo a Pilato. Pero el que me entregó a mí no se le dio la autoridad y me entregó, por eso el pecado de él es mayor. ¿Ok? Pero el punto es este, mis amados. Si Pilato se hubiera arrepentido, escuchen bien, si Poncio Pilato, el mismo Poncio Pilato bíblico, se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera recibido. Y a Judas no. ¿Pero cómo? Si Judas estuvo 3 años con el Señor y esto y lo otro, el ministerio, pues no se arrepintió. Pero a Pilato lo hubiera recibido con los brazos abiertos y hubiera habido la misma fiesta en el cielo que hay cuando cualquier pecador se arrepiente. No importa el grado de pecado, es lo que quiero decir. El pecador que viene ante el Señor se arrepiente, el Señor lo recibe y nosotros tenemos que estar gozosos por eso. ¿Ok? En Mateo 18:9 dice el Señor: si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. Más vale entrar en el reino de Dios y un ojo que entrar en el infierno con los dos. Y después habla de los brazos también. Córtate el brazo. Más vale es entrar manco que al cielo que con los 2 brazos estar en el infierno. Ese es el punto, mis amados. Lo importante es la salvación. Algunos entran de panzazo, como dicen los mexicanos. Sí, es así, pues es así. ¿Ok? Pero nosotros lo que tenemos que hacer es regocijarnos ante esta verdad, este amor tremendo que el Señor nos muestra a través de esta verdad bíblica. Soy igual que el publicano, soy igual que el fariseo hipócrita. Pero ¿saben qué? Soy más igual al publicano que se arrepintió que al fariseo hipócrita. ¿Okay? Y esto fue posible, mis amados, solo posible porque Jesús recibe y come con los pecadores. Usted y yo tenemos una relación con el Señor. El Señor nos recibió, el Señor nos buscó, el Señor vino y nos rescató, nos cargó. Miren, el mismo apóstol Pablo, ahí en 1 de Timoteo, dice: yo soy el peor de los pecadores. Yo soy el apóstol Pablo, dice que es el peor de los pecadores, imagínense. ¿Okay? Él mismo lo está reconociendo. Así es que los dejo con esto, mis amados. De igual manera, ¿okay?, nos regocijamos en grande cada vez que un pecador se arrepiente. No importa de qué iglesia sea, no importa su condición, no importa su apariencia, nada de eso importa. Lo que importa es que entró y el Señor lo recibió, aunque entre cojo o manco o tuerto. ¿Okay? Así es que les animo a que piensen en esto, mis amados, y a buscar la sabiduría del Señor. Yo ahora quiero que todos bajemos nuestras cabezas, cerremos los ojos. Yo voy a dar una oportunidad al pecador que está presente aquí hoy a encontrarse con Jesús, mis amados. A encontrarse con Jesús. Quiero que piensen bien en lo que hemos hablado. Aquí hay alguien que está perdido, que es la oveja perdida. Y yo quiero que esa persona o personas sepan que el Señor la está buscando. Yo quiero que esa persona sepa que el Señor lo va a recibir tal y como está ahí mismo.
sin ninguna condición, mis amados. El Señor lo va a recibir con los brazos abiertos y va a haber fiesta en el cielo. El Señor lo está buscando. No pierda más el tiempo. No diga después me dejo encontrar por Dios. Usted nunca sabe lo que va a pasar. Yo les imploro a aquellas personas también que quizás en algún momento en su vida han tenido esta proclamación de fe, mis amados, y se perdieron como la oveja. El Señor lo sigue buscando. Todavía lo está buscando. Que también, por favor, reflexione sobre esto. Si usted es esa persona, por favor, solamente levante su mano un momentito. Solamente, nadie lo está mirando. Nadie lo está mirando. Cierren todos sus ojos, por favor. Si usted es esa persona, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Yo quiero orar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero orar por usted. Alguien más, no pierda tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, yo no voy a hacer un llamado aquí en público, ni los voy a hacer venir al frente, mis amados. No se preocupen por eso. Yo lo que quiero es que usted medite en su corazón lo que hemos escuchado hoy. Alguien más, no pierda esta oportunidad. El Señor lo está buscando. No pierda esta oportunidad. Medite en lo que el Señor ha dicho hoy, mis amados. Nos busca, nos persigue con amor. No se avergüence de esto. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, Señor, yo te pido, Señor, por cada persona que tú viste, Señor, tú viste esas manos, Señor. Tú viste sus corazones, Señor. Tú viste, Señor, que hay sinceridad en ellos, que hay un arrepentimiento genuino, Señor. Nos gozamos en el nombre de Cristo Jesús, porque ellos han decidido, Señor, venir donde ti en arrepentimiento, Señor. Ellos han decidido cambiar sus vidas, Señor. Padre Santo y Padre bueno, Señor, yo te pido ahora, Señor, que tú los cargues, Señor, en tus hombros y los lleves suavemente, Señor, al tu rebaño de salvación, donde hay pastos verdes y aguas de reposo, Señor. Y que de aquí en adelante les des esa fortaleza, Señor, que a todos nos hace falta para vivir de la manera que tenemos que vivir. Nos regocijamos, nos alegramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Gloria a Dios.